Cuando vemos al presidente que dice no os mováis, no salgáis de casa, solo atended a la información que nosotros os damos, pero si ellos no dan información, ¿qué espera que haga la gente? Con esa afirmación que has hecho es como si lo hubieras dicho durante la... Nos han engañado y además han vulnerado el funcionamiento de las instituciones. En la Unión Soviética había una frase brutal: si no engañas al Estado, estás engañando a tu familia. Me gustaría retrotraerme quizás unos meses a ese informe de Redella en el que se habla de que puede haber apagones. ¿Por qué nadie hace caso a ese informe? Porque no solo ha habido un informe. El primer informe de la red eléctrica es de 2020. Se sabe que en un momento dado de las 12:28 cayeron 10 gigavatios. O sea, pasó de 50 a 49. Y como la demanda y la oferta tiene que ser la misma en todo momento, nadie puede compensar esa caída de la solar. Apagón total. Esta mañana me preguntaban: ¿crees que puede volver a ocurrir? Tened la certeza de que va a volver a ocurrir. Estamos duplicando la capacidad instalada simplemente para satisfacer los deseos políticos de una casta que ha decidido que hay que minimizar las emisiones de CO2. La nuclear no emite CO2 a la atmósfera. Y sin embargo, está demonizada por ideología. No sé si habrás visto unas imágenes de Chávez de hace, creo que casi 20 años. Un calco de lo que está haciendo ahora el presidente. Ambos utilizan la misma muletilla, imponen la agenda política a la realidad económica y lo que están generando es un problema social. Y no les importa porque llega la siguiente votación y mire usted por dónde acaban apareciendo en el gobierno. Esa gente que baila cuando hay un problema luego les vota. ¿Cuándo vamos a saber qué pasó? Pues cuando haya transcurrido tiempo suficiente como para que la gente se olvide. Momento en el cual tampoco lo sabremos. Si cada día hay una nueva, el mecanismo de este gobierno es impresionante. Cada día tienen una noticia salvaje que oculta la anterior. ¿Hasta cuándo puede el sistema aguantar las mentiras de este gobierno? Hola, José Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes. Por aclamación popular, de vuelta en el canal. Muchas gracias. Súper agradecido de que estés aquí con nosotros una vez más. Me temo que también tenemos mucha tela que cortar hoy, pero vamos a intentar ir dándole cera y dándole ánimo a esta conversación que he preparado para hoy. Muy bien. El pasado 28 de abril pasó algo en España que por una parte me preocupa porque creo que he visto cierta pasividad en la población española. El 28 de abril se va la luz y la gente, en vez de quizás protestar por estas infraestructuras que tenemos, yo les vi bailando en la calle, pero de protestas poco. Entonces, también he visto mucha gente intentando convertirse en expertos para explicar lo que pasó. Entonces, si no te importa, a mí me gustaría hacer una cronología de lo que pasó ese día. Y quizás podemos ir dando alguna definición un poco más técnica mientras tanto. Si puedo ayudar, encantado. De acuerdo. Y nada, para comenzar un poco, en vez de irnos al 28 de abril, me gustaría retrotraerme quizás unos meses a ese informe de Redella en el que se habla de una cierta peligrosidad de que pueda haber apagones. ¿Qué dice ese informe? ¿Cuándo se ve la luz? ¿Y por qué nadie hace caso a ese informe? Porque no solo ha habido un informe. De hecho, te has remontado a unos meses antes, pero podías perfectamente remontarte a 2020. El primer informe de la red eléctrica es de 2020. Segundo es de 2024. El tercero es de febrero de 2025. Y el cuarto, que no llega a ser un informe, es de minutos antes. ¿Por qué? Porque habían comprobado que había alteraciones importantes en el funcionamiento de la red. En concreto de la frecuencia, que luego hablaremos de ello, ¿no? ¿Qué dicen esos informes? Todos dicen lo mismo. Pero no solo los de red eléctrica. Los de la red de redes europea, que tiene un nombre tan largo que no me atrevo a decirlo porque me voy a equivocar seguro, incluso empresas, como por ejemplo Repsol. A lo largo del tiempo, entre 2020 y el 28 de abril del 25, se han dado 11 informes. Y todos ellos abundan en lo mismo. A ver, es un tema de equilibrio y de compensación de red. Me puedo enrollar como la pata de un romano. No sé si quieres que lo haga ahora o que vayamos sacándolo poco a poco para no ser pelmazo. Este es tu espacio y puedes hacer lo que quieras. Vamos a ver, cuando estábamos en bachiller nos contaban: la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y hay un segundo aforismo, una segunda realidad importante en la red, y es que en todo momento la oferta de energía tiene que ser igual que la demanda. Eso es extremadamente complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de milisegundos, estamos funcionando en tiempos no humanos, en tiempos electrónicos. Entonces, claro, los sistemas tienen que funcionar a la perfección y tiene que haber una red equilibrada. ¿Qué significa una red equilibrada? Pues que todas las fuentes de energía eléctrica deberían estar funcionando de manera coordinada para que no se diera ningún fenómeno que supusiera al final un apagón total como este. Por cierto, yo tengo 73 años, jamás he visto un apagón total en España.
Los he visto parciales y hasta bastante abundantes cuando yo era muy pequeño, porque no había casi fuentes de energía, era prácticamente carbón. Quiero decir, plantas que quemaban carbón para generar energía eléctrica. Luego sobrevino el boom de los embalses, muchos de los cuales, por no decir que prácticamente todos, tenían una o dos funciones, una función de generación de energía y otra de riego, y una tercera derivada que era pues, de deporte. Pero conforme fueron creciendo, cada vez había más energía y, por supuesto, los apagones tendían a desaparecer y estaba muy bien gestionada la red. Después apareció la energía nuclear y ya con eso la garantía era absoluta. Y luego los ciclos combinados, es decir, ya estamos hablando de carbón, hidroeléctrica, nuclear y ciclos combinados. Las cuatro energías tradicionales funcionan de manera síncrona, es decir, giran las turbinas de producción de energía con la misma frecuencia de 50 hercios, que es la que predomina en la red. Pero luego sobreviene, por inducción de Naciones Unidas, este fenómeno del que tanto hemos hablado, del famoso calentamiento global, después cambio climático. No, estamos quemando combustibles, esa quema de combustibles está generando incremento en el CO2 de la atmósfera, ese incremento de CO2 va a suponer un calentamiento de ese calentamiento va a generar que los polos y las grandes masas de hielo que hay en Groenlandia, la Antártida y en Groenlandia básicamente, se deshagan y entonces va a subir el nivel del mar y bueno, pues va a ser un espanto. Esto es una crisis climática total. Vamos a intentar no quemar CO2. Bueno, eso no tiene fundamento científico, lo estuvimos hablando y lo puedo volver a hacer, pero entonces nos desviaríamos. ¿Qué ocurre? Que hay dos tipos de energía, a los que han llamado renovable o verde, que en principio no emiten CO2 a la atmósfera cuando funcionan como tales generadores de energía. Por supuesto sí cuando los fabricas, pero bueno, eso lo dejamos de lado temporalmente. Así es que nos hemos convertido en creyentes de una nueva fe en la que hay que integrar eólica, solar, carbón, hidroeléctrica, ciclos combinados y atómica, luego está la biomasa, pero eso ya no tiene mayor peso, en fin, no tiene importancia, en el mismo sistema, y tenemos que hacer que todas funcionen, pero las tradicionales son síncronas y las nuevas son asíncronas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no están sincronizadas con los hercios del sistema, y los hercios del sistema son 50 en Europa, 60 en Estados Unidos. Es la frecuencia por segundo a la que oscila la corriente alterna. Las centrales de producción de energía eléctrica verdes, o por decir algo, renovables, voy a hacer un inciso, nada más renovable que la energía hidroeléctrica. Llega el agua, corre, genera energía y se va. Incluso las centrales de bombeo, llega el agua, corre, genera energía y no se va, se queda en otro embalse que la sube y vuelve a generar en círculo continuo, infinito, la misma energía con la misma agua, por decir así. Aquí el pobre Heráclito, que decía que nunca pasa dos veces la misma agua por el mismo río, pues estaría hecho unos zorros. Pero bueno, esa es una tontería que no tenía por qué haber dicho. A lo que voy, tenemos un problema porque hay una energía que no rota con turbinas y que no puede estar sincronizada con el funcionamiento de 50 hercios, que es bueno, pues el funcionamiento de la red. ¿Qué ocurre? Vale, por una parte, con los inversores resolvemos uno de los problemas que tiene la energía eólica y la energía solar. Es decir, son energías de corriente continua, las convierten en corriente alterna y como las demás son de corriente alterna, ya son todas de corriente alterna, estupendo. Pero no tienen turbinas. ¿Y la turbina? ¿Qué le pasa a la turbina? Pues la turbina, como sabes, como sabemos todos, es algo que gira constantemente y que tiene una cierta masa. Cuanto más masa, mejor. ¿Mejor qué? Mejor compensa las alteraciones de la frecuencia de la red. ¿Por qué? Pues porque si de repente dejas de producir la turbina, que puede ser gigantesca, sigue girando y esa energía de giro genera energía eléctrica solo por el giro inducido por el anterior funcionamiento del sistema. Deja de funcionar, pero la turbina sigue girando durante mucho tiempo. De hecho, para que la gente se haga la idea, la turbina de la central de Almaraz pesa 700 toneladas. Esas 700 toneladas solamente per se pueden seguir generando energía durante mucho tiempo. Mientras se ha caído una de las fuentes de generación, la turbina sigue produciendo energía eléctrica. Recuperas la fuente y entonces la turbina ya sigue funcionando, no generando energía, sino la hace, pero no tiene que compensar el mal funcionamiento de la red. Es decir, cuando la red tiene un problema, las energías que turbinan
lo resuelven automáticamente. Bueno, automáticamente, con ayuda de red eléctrica. Evidentemente, en todo momento las empresas y red eléctrica están trabajando de consumo. Pero la solar y la eólica no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen turbinas. Es decir, hay que compensar la falta de turbinas con las turbinas tradicionales. ¿50-50? Ahí está el problema. No había 50 o 50 el día 28. Había 68 solar, más 10 y poco de eólica, más 10 de nuclear, más otro poco de hidroeléctrica. Había una gran asimetría en favor de las energías renovables, entre comillas. ¿Qué pasó? Algo pasó. Ese algo es lo que no se sabe. Yo he leído a un montón de científicos, verdaderos sabios, que dicen, no, es que seguramente la capa de nubes que estaba sobre España y que había tapado 3/4 de la capacidad de calentamiento del Sol, de repente se retiró y hubo un pico de producción y entonces se elevaron los hercios y entonces hubo que compensar. Esto de los hercios es muy curioso. El sistema de control es el siguiente. Esto funciona a 50 hercios por segundo. Si es 50,1 hercios por segundo, se desconectan las plantas para evitar daños en las mismas. Es decir, esto es de una sensibilidad tremenda. ¿Cualquier planta? Cualquier planta. Vale. Las atómicas se tuvieron que desconectar, las de energía atómica. ¿Por qué? Porque lo que no pueden generar es daños en el generador, porque eso cuesta una pasta y además muchos meses, porque hay que fabricar las turbinas. No puedes ir al supermercado y decir, me dé una turbina de 700 toneladas, de esto no tenemos, oiga. Bueno, pues pasa lo mismo, entonces saltan. Y claro, ya no hay energía. Se sabe que en un momento dado de las 12:28, me parece recordar, de la mañana del día 28, cayeron 10 gigavatios, que es el 60% de la totalidad de la energía consumida. Cuando dices cae la demanda o cae...? No, cae la oferta. La oferta. Y deja de producir porque ha variado más de 0,1 los hercios. Bueno, es que varió un punto, o sea, pasó de 50 a 49. Y en el proceso saltan, dejan de producir y como la demanda y la oferta tiene que ser la misma en todo momento, la demanda era la que había en demanda de energía en España y la oferta de repente cae en 2/3, nadie puede compensar esa caída de la solar y pasamos a negro, se acabó, apagón total. ¿Y esos tantos porcientos que has mencionado ahora, a qué se debe que hubiese tan poca energía nuclear o tan poca energía generada por...? Porque tenemos un gobierno de políticos. Y me dirás, hombre, todos los gobiernos son de políticos. No necesariamente. Aquí hay el funcionamiento técnico del sistema, que es perfectamente conocido. Vamos a ver, tenemos unos ingenieros de primerísima línea internacional y unas empresas que funcionan como relojes. No, el problema es cuando tomas decisiones de carácter político inducidas por agendas internacionales que no tienen nada que ver con el bienestar de la población. Por ejemplo, somos más verdes que nadie. Vamos a tener más energía solar y más energía eólica que nadie. A ver, todos sabemos cuáles son los problemas de la energía solar y de la energía eólica. Son intermitentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de noche la energía solar no funciona, es decir, no hay sol, por tanto no hay generación de energía, no pasa de energía lumínica a energía eléctrica, porque no hay energía lumínica, fuera todas las solares, y cuando estamos en una fase anticiclónica, tampoco giran los álabes de las turbinas de la energía eólica. ¿Por qué? Porque no sopla el viento. Tú imagínate un caso de una noche en anticiclón. Ni hay sol, ni hay viento. Pero alguien tiene que producir energía. Hombre, de noche hay menos demanda, las cosas como son, pero hay demanda. ¿Qué ocurre? Pues alguien tiene que suministrar eso. ¿Quiénes son esos alguienes? Pues las tradicionales, que no las digo otra vez porque son 4. Es decir, en el límite estamos duplicando la capacidad instalada simplemente para satisfacer los deseos políticos o ideológicos de una casta multilateral, porque todo esto viene de Naciones Unidas, que ha decidido que hay que minimizar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pequeño inciso, la nuclear no emite CO2 a la atmósfera, la hidroeléctrica no emite CO2 a la atmósfera, y sin embargo, bueno, pues están demonizadas. ¿Por qué? Por ideología. Es decir, que por razones ajenas totalmente al funcionamiento de la economía y al bienestar del país, hemos impuesto que haya una enorme cantidad de energía eólica y solar, porque somos más machos que nadie. De hecho, días antes habíamos tenido unos momentos durante el día, es decir, cuando la demanda era máxima, en que solo con la energía solar habíamos satisfecho toda la demanda, con la oferta de solar. Fíjate qué enormidad. Y no pasó nada. No pasó nada porque no pasó nada, pero podía haber pasado. Eso dicen los 11 informes. Esto puede pasar en cualquier momento. Tenga usted la seguridad de que hay
una red compensada, de que cuando caigan la eólica y la solar, por lo que sea, y el por lo que sea es lo que no sabemos qué pasó el día 28, las otras entran en funcionamiento inmediatamente para compensar esa frecuencia que se está alterando, porque de repente pasa la nube y de repente baja la solar, y bueno, y hay una alteración porque las otras están paradas, tienen que estar en funcionamiento inmediatamente. Si la solar y la eólica tuvieran turbinas, seguiría funcionando la turbina, cae la luz o cae el viento y momentáneamente sigue produciendo energía porque todas tendrían la turbina y da tiempo sobrado a que entren las otras. Claro. Pero claro, es que la eólica y la solar son inherentemente inestables. ¿Por qué? Pues porque son intermitentes y además no pueden compensar los problemas de la red. Así es que nos hemos encontrado con una situación de desequilibrio completo, o cuasi completo, en el que solar y eólica tenían un predominio absoluto y de repente algo ha pasado, que no se ponen de acuerdo todavía. Y bueno, pues han dejado de entrar en la red 10 gigavatios, que es una bestialidad. Conclusión, como los otros no, porque estaban apagadas. Vamos a ver, de la energía nuclear, una de las centrales operativas estaba, creo que cambiando combustible, y dos, como las han frito a impuestos, les han subido un 70% de impuestos en los últimos 6 años, han dicho, mire usted, yo de momento la dejo así y no produzco porque me está costando mucho más de lo que yo recibo. Sí. Claro, no estaban operativas. Y tampoco lo debían estar, o en la medida de lo necesario, ni las de hidroeléctrica, pues las de carbón te puedes olvidar en España, porque las han volado. Las que no han volado las están cerrando. Esto es una locura. No, es que claro, en Occidente las de carbón, ¿cómo que en Occidente las de carbón? En Estados Unidos, con la llegada de Trump, las de carbón van a toda máquina, porque necesitan energía eléctrica, aunque solo sea por la inteligencia artificial, pero ya. Las van a poner en marcha todas. Con Biden las cerraron, pero no las volaron. ¿Y qué pasó en Alemania? Pues en Alemania y en el Reino Unido de la Gran Bretaña, lo que pasa es que no está en la Unión Europea, en Alemania han tenido que poner en marcha todas las centrales de carbón porque han cerrado las nucleares. ¿Por qué han cerrado las nucleares? Encebollamiento alemán, no sé decirlo de otra manera, se le metió en la cabeza a Angela Merkel que no podía ser que tuvieran centrales nucleares porque a ver si nos iba a pasar como en Fukushima. Sí. Y va y deciden cerrarlas. Y los verdes que estaban en el gobierno anterior, que como sabemos Friedrich Merz ayer obtuvo en segunda instancia en la votación los votos suficientes para formar un nuevo gobierno, pero estamos todavía con el gobierno antiguo en funciones, donde están los verdes, apagaron las centrales nucleares antes de hora. ¿Por qué? Por ideología. Les importa un bledo que funcione mejor o peor la economía alemana. La satisfacción de los alemanes les da exactamente igual. Ellos van a imponer la ideología. ¿Por qué? Pues porque tienen una agenda 2030 propia. Conclusión, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Esta mañana me preguntaban, ¿crees que puede volver a ocurrir? Digo, tened la certeza de que va a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque este gobierno no aprende. Y hablando de gobiernos, cuando dice la ministra que echarle la culpa a las renovables es simplista o es un poco irresponsable, estas fueron sus palabras, irresponsable y simplista. ¿Se le puede echar la culpa a las renovables o esto es culpa de otra persona? Culpas y responsabilidades son conceptos que tienen que ver con acciones concretas. A ver, las renovables son intermitentes e inherentemente inestables. Eso no es echarle la culpa, eso es definirlas. La señora Agesen, que es técnica, no sé muy bien cuál es el título, creo que es biólogo, pero bueno, en cualquier caso, no es una iletrada, se encuentra al frente del ministerio porque doña Teresa Rivera se marchó de comisaria a la Unión Europea y ella debía ser secretaria de Estado y ascendió. Y tiene una cantidad importante de información. Pero actúa como política, es decir, no podemos echar la culpa o... Mire usted, la asimetría, el desequilibrio, la inestabilidad, la fragilidad de la red y del sistema se debe a la eólica y a la solar, no se debe a las otras. Póngase usted como se ponga. Puede decirlo como quiera, da igual. Los técnicos saben perfectamente dónde están los puntos débiles del sistema. Y los puntos débiles están en el voluntarismo de la eólica y la solar. Es así. O sea, la señora Agesen puede decir lo que quiere, que para eso está en el Consejo de Ministros, y sin duda alguna hace lo que dice el señor presidente del Gobierno, para poder seguir en el Consejo de Ministros, evidentemente. ¿Y sería posible deshacerse de todas estas renovables y seguir con las tradicionales? Técnicamente sí. Las dejas morir y ya está. Porque sabes lo que has hecho con las del carbón. Hay muchas personas que dicen que tampoco es el momento de cargarse a las renovables. No es el momento de cargarse nada. Se han hecho inversiones, habría que amortizarlas, habría que llevarlas hasta el final de su vida útil y una vez se haya recuperado la cantidad invertida, pues entonces habría que tomar una decisión técnico-política. Pero no político-técnica. Sí, creo que se me entiende. Y si estas decisiones no hacen más que empobrecer a la población española, obviamente es como que no hay una marcha atrás. O sea, que es que el gobierno huye hacia adelante. ¿Por qué seguimos este camino?
¿Por qué el gobierno sigue este camino? ¿Qué te hace pensar que el gobierno desea el bienestar de los españoles? En principio, uno debería pensar que los gobiernos están ahí para mejorar la vida de los ciudadanos. Pero no es el caso. Este gobierno es socialista o socialcomunista, como quieras llamarlo, o tiene socios del mismo jaez. Entre sus objetivos últimos, hablo del PSOE, que tiene más de 100 años de vida, no está mejorar las condiciones del país, está mejorar las suyas, está incrementar su control, está en incrementar su poder que utiliza después para otros fines, pero no está mejorar la vida de los españoles. Es decir, vamos a tener más apagones, los trenes van a tener cada vez menos problemas. La incompetencia en los máximos responsables políticos de los ministerios es generalizada. Por supuesto, en los escalones técnicos sigue habiendo los magníficos técnicos que ha habido siempre y seguirá habiendo si es que las oposiciones no son alteradas para permitir el paso de sus amigos políticos. Si se mantiene un cierto equilibrio entre la inutilidad de los que toman las decisiones al máximo nivel y la enorme capacidad de los que sugieren las decisiones que hay que adoptar, todavía podríamos tirar para adelante, pero esto tiene muy mala pinta. Dicho de otra manera, ¿quién quiere pensar que el gobierno desea que mejoremos nuestras circunstancias? ¿Por qué nos cargamos los olivos para plantar placas solares? ¿Es que no tenemos todos los monegros ahí disponibles? ¿Es que no tenemos Almería prácticamente vacía con unas montañas absolutamente resecas, con una insolación tremenda? Ponlas ahí. ¿Por qué no las pones ahí? Porque quieres destruir la agricultura como destruiste la pesca, como quieres destruir el turismo, etcétera, etcétera. No se trata de favorecer la vida de los españoles, se trata de mejorar la condición de los que mandan, que es cosa que podría coincidir, pero lamentablemente no coincide. Y antes has hablado un poco del cambio climático, y claro, hay gente que esto lo ha asociado con incluso un ciberataque ruso, algo que venga de Marruecos. O sea, a día de hoy, no sé a qué estamos hoy, miércoles día 7, ¿cuál es la opción que tú ves que sea más creíble? Un problema técnico derivado de la fragilidad de las energías. Nada mejor para el gobierno que poder decir que esto ha sido, como decía el ministro de Transportes, esto ha sido un sabotaje. Un sabotaje. A ver, muchacho, si tú quieres sabotear, llegas con el hacha, por decirlo bruscamente, y cortas el hilo, ya lo has saboteado. No lo cortas aquí, lo cortas allí, lo enrollas, lo metes en furgonetas y lo llevas a vender. Eso no es un sabotaje, eso es un robo. Son cosas distintas. Pero si dices sabotaje es que va contra el gobierno. En realidad, fachas. Y ya estamos otra vez con la historia de siempre. No es así. Y en materia de qué ha desencadenado el problema, a ver, los 11 informes que he mencionado al principio, todos ellos decían que cuidadito con el equilibrio. No se ha tenido cuidadito con el equilibrio. Y en un momento dado algo ha pasado. Yo he leído a un tipo realmente bueno, para mí es inverosímil, que había una cobertura de nubes en un momento dado sobre las placas solares que se retiró, hubo un incremento del 75% y de repente aquello fue una enormidad y ¡bum! Se alteró la frecuencia, se desconectaron los sistemas porque había sido más de 0,1 y eso generó el problema. Sí. A ver, chicos, las placas solares están distribuidas, no digo que no, pero yo no me lo creo. ¿Por qué? Porque las placas solares están distribuidas por toda España. Vaya por Dios, se han retirado todas las nubes o han venido todas las nubes de golpe, se ha parado el viento. Es inverosímil, precisamente porque están dispersas, eso garantiza que mientras unas suben, otras bajan, y mientras otras bajan, otras suben, y se equilibran. Si estuvieran todas en el mismo punto, una nube gorda muy negra de repente altera completamente el funcionamiento de la energía eléctrica porque ya no hay energía solar. A mí eso no me convence. Y la estrategia un poco del gobierno de echarle la culpa o responsabilizar de esto a las empresas privadas, como dijo en su primera rueda de prensa, que iban a exigir responsabilidades a las empresas privadas. ¿Qué empresas privadas? ¿Es Redella una empresa privada acaso? Redella técnicamente tiene el capital distribuido y el 20% de ese capital está en manos de la SEPI, pero recordemos que la presidenta está nombrada por el presidente del gobierno. Es una señora que tiene una gran cualificación, pero no científica, la tiene jurista, porque sacó una oposición, es registradora de la propiedad, pero también es del PSOE y la pusieron ahí, pues por alguna razón, porque había sido ministra de la Vivienda, lo debía hacer bien, o cumplió con las órdenes recibidas, dijeron, y ahora a cambio te vamos a poner en un sitio donde vas a cobrar 550.000 euros al año. Que se dice pronto. La mejor dotación de todos los puestos de todas las instituciones que dependen del Estado. Esa depende del Estado. Cuando acusa a las empresas privadas es porque está huyendo hacia adelante. No tienes a nadie para acusar. Has sido informado al menos 11 veces.
la última vez, minutos antes, eso él no lo podía saber evidentemente, pero unos días antes y meses antes, y le daba exactamente igual. ¿Por qué? Porque han priorizado los aspectos políticos, ideológicos y de agenda a los aspectos técnicos. Es como la Unión Soviética, no veo grandes diferencias. Yo que vivía allí sé lo que pasaba. Pues ahora hemos tomado la decisión de hacer esto. Oiga, que así no va a funcionar la economía, me da igual. He decidido yo, el Comité Central del Partido Comunista, que las cosas van a ser así. Bueno, pues a hundir el país, claro. Pues no sé si habrás visto unas imágenes de Chávez de hace, creo que casi 20 años, algo más, en las que le echaba la culpa. Era un calco de lo que está haciendo ahora el presidente, echándole la culpa a las empresas privadas. Bueno, pues de los apagones. Esa es la afinidad que tiene el señor Sánchez con el señor Chávez. Es decir, ambos utilizan la misma muletilla antimercado, anticapitalista. Es decir, el mercado es insustituible, queridos amigos, poneros como queráis. Y el mercado opera magníficamente porque está aunando decisiones de millones de agentes que simultáneamente llegan a acuerdos. Y vosotros, desde el Comité Central del Partido, o quien quiera que lo organice, tomáis decisiones erróneas. Por ejemplo, elevar el salario mínimo interprofesional a una cantidad determinada. Por ejemplo, hacer descender el número de horas que pueden trabajar las personas. Tío, tienes un problema de productividad muy gordo. ¿Quieres hacer el favor de sacar tus sucias manos del funcionamiento de la economía? Porque no tienes ni idea, pero les da lo mismo porque tienen una agenda. Es lo terrible. Imponen la agenda política a la realidad económica y lo que están generando es un problema social. Pues no les importa. Y no les importa porque llega la siguiente votación y mire usted por dónde acaban apareciendo en el gobierno. Es decir, bueno, esa gente que baila cuando hay un problema luego les vota. Para mí está fagocitando el sistema está fagocitando a la población. Que se está adaptando porque la gente dice, bueno, a ver, me voy a tirar yo al río, me voy a lanzar a la calle a luchar contra qué. Yo no veo que haya una alternativa política clara. Entonces, pues bueno, pues me iré adaptando. Sí, es decir, ¿hay dificultades? Bueno, el ser humano tiene una capacidad de adaptación cuasi infinita. Pero hasta límites insospechados, como se ha comprobado en situaciones muy difíciles. Bueno, esta no es una situación muy difícil, es una situación que va a peor constantemente. Entonces la gente se va adaptando a una situación que va a peor constantemente. ¿Y por qué crees que hay otras economías que nos superan, cuando la Unión Europea no está creciendo como debería? La Unión Europea es el compendio de las regulaciones, del control y de los obstáculos al funcionamiento de la economía. Es decir, es la pera. Mientras los Estados Unidos, la República Popular China, la República de Corea, Japón, me atrevo a decir que hasta Rusia, tienen menos limitaciones, menos controles, menos obstáculos al funcionamiento de la economía, con lo cual generan más riqueza y además las empresas son más grandes, están más saneadas y se expanden más por el mundo. Y aquí se dedica la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea, a destrozar las economías. Por ejemplo, los vehículos con motor de explosión. Socapa de que como emiten CO2 a la atmósfera, vamos a prohibir su funcionamiento en el año 2035. Pero ¿tú quién eres para decir eso, muchacha? Digo muchacha porque al frente de la comisión hay una mujer. Pero, y como con mi edad ya puedo decirle muchacha a esta señora, a pesar de que tampoco es una niña. Pero en fin, bien. Oiga, usted no tiene derecho a destrozar la economía de los 27 países de la Unión Europea. Que al paso que vamos no van a ser más, que van a ser menos, porque habrá gente que se le llene el gorro de pipas y diga, mira, hasta aquí hemos llegado. Análisis coste-beneficio, yo qué obtengo y yo qué pago. Y cuando, bueno, en general, es decir, no solo económicamente, no solo en comercio, en financiación, en economía internacional, sino en instituciones, en facilidad de relaciones, en programas Erasmus, todo eso lo tengo que tomar en consideración, pero hago un balance. Y cuando quede absolutamente claro que además de que estoy pagando, recibo muy poco, yo ¿por qué sigo en la Unión Europea? Y dentro de las regulaciones, ¿tú meterías también los impuestos? Claro, los impuestos de la Unión Europea son los más altos del mundo, porque tienen que sustentar un estado del bienestar que es el más amplio, más profundo y más extenso del mundo, que por otra parte no hace sino desincentivar a la gente a trabajar. Bueno, también tiene la cobertura de los más desfavorecidos, eso por supuesto, pero es que llega un momento en que tú no puedes financiar esa situación. Y a cambio, con esa presión impositiva, anulas la capacidad de crecimiento de las empresas. El informe Draghi lo decía bastante claro. Y de hecho yo acabo de subir un informe a mi blog en el que pongo de relieve la comparativa entre las empresas norteamericanas y las europeas, y es que parece el día y la noche. El día siendo Estados Unidos y la noche siendo la Unión Europea. Y estoy hablando de situaciones de la administración Biden.
es decir, de los últimos años, no 4, sino incluso más, de la anterior de Trump y de los 8 años de Obama. Es decir, la regulación norteamericana es mucho más laxa. ¿Por qué? Porque creen mucho más en las posibilidades de la empresa privada, señor Sánchez. Por tanto, son más ricos. Hace 20 años las economías en términos de renta per cápita estaban a la par. Ahora creo que nos duplican. Y volviendo un poco, reconduciendo un poco, que creo que nos estábamos yendo un poco Sí. a otros quehaceres, reconduciendo un poco al tema del apagón, cuando vemos al presidente que dice que escuchad solo los medios oficiales, no os mováis, no salgáis de casa, solo atended a la información que nosotros os damos, pero si ellos no dan información, ¿qué espera que haga la gente? Eso es la voluntad de control. Es decir, yo me acuerdo, con esa afirmación que has hecho, es como si lo hubieras dicho durante la pandemia. No salgáis de casa, no os relacionéis, escuchad la información que dé nuestro comité de expertos. ¿El qué? Si no existió nunca un comité de expertos. Ustedes nos han engañado. Y además han vulnerado el funcionamiento de las instituciones, como dijo el Tribunal Constitucional, por amaestrado que esté. Pero eso a posteriori, es decir, ya lo has controlado todo. Es decir, haces mal si obedeces las instrucciones del gobierno. Haces mal. En la Unión Soviética había una frase brutal que me llamó enormemente la atención. Si no engañas al Estado, estás engañando a tu familia. ¿Hasta cuándo? Brutal. ¿Hasta cuándo hasta cuándo puede el sistema aguantar las mentiras de este gobierno? Por lo que estoy viendo, indefinidamente. Y no sé, en un sitio que viniendo de España, que hemos tenido tantas revoluciones y que la gente simplemente se conforme con esto. Yo me imagino que yo me puedo fiar de mí mismo y de lo que hacemos en mi familia. Podemos mantener el tipo. Por supuesto, ejercemos el derecho a la crítica, que de momento lo tenemos. La gente sigue teniendo trabajo, los trabajos más o menos cualificados todavía tienen cierto predicamento, hay mucha gente que emigra porque tiene unas ciertas capacidades y aquí no hay empresas que los contraten y entonces tienen que ir fuera, bueno, pues están temporalmente fuera. Como tenemos inmigrantes que vienen a cubrir puestos que nacionales no quieren cubrir, más otra serie de fenómenos que no vamos a tocar porque nos iríamos. Pero a lo que voy, a mí este gobierno no tiene ninguna superioridad moral. Miente más que habla. Bueno, por decirlo mejor, miente sistemáticamente. Entonces, no tiene, ¿cómo decir? No tiene superioridad moral. Pueden decir misa. He visto que el señor presidente esta mañana decía que la culpa era de los propietarios supermillonarios o hipermillonarios, o no sé qué. Se estaba refiriendo a Amancio Ortega y no, mire usted, a usted se le han enviado 11 informes. El diseño de la red está mal. Es decir, esa red está desequilibrada y usted lo que tenía que haber hecho es escuchar los informes técnicos, porque usted puede seguir manteniendo un cierto porcentaje de eólica y de solar y cumplir con los requerimientos de la Agenda 2030 y las instrucciones que las Naciones Unidas dan a la Unión Europea y la Unión Europea a España, que es miembro. Pero ¿puede usted equilibrar como los demás países? No tenemos la suerte de Francia, que tiene un 73% de energía nuclear para producir energía eléctrica. 73%, porque se dice pronto. ¿Por qué? Pues porque Charles de Gaulle se empeñó en su día, Franco también. Pero al final hubo una moratoria nuclear inducida por los atentados de ETA y el primer gobierno socialista de después de la transición, el de Felipe González Márquez, decidió que no se inauguraba Lemóniz y que no iba a haber más centrales nucleares. ¿Por qué? O por coordinación con los terroristas, o por temor, o porque ya había gente pagada por la Unión Soviética que decía que nucleares no, cuando la Unión Soviética estaba llena de centrales nucleares, además con diseños fallidos, como se demostró en Chernóbil. Es decir, no se están tomando decisiones que favorezcan al país, favorecen a los políticos profesionales y dentro de esos a los del Partido Socialista en concreto. Y como están en el poder, ancha es Castilla. Ahí vuelvo a la pregunta original, ¿hasta cuándo? Sin nadie. Y hablando un poco de las nucleares contra las renovables, ¿cómo de viable sería solamente tener nucleares? O sea, ¿por qué hay esta fobia que existe a día de hoy de que se piensa que las nucleares son un poco más que el demonio? Que no podemos confiar en ellas, que puede pasar un Chernóbil, un Fukushima. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que pase algo así? Ha habido 3 accidentes gordos. 3 Miles Island, Chernóbil, que no fue un accidente, y Fukushima, que la gente recuerde. 3 Miles Island es del año 70 y algo, no sé si 3 u 8, porque mi memoria es visual y no sé si el 3 estaba cerrado y era un 8. Bueno, no hubo ningún muerto en 3 Miles Island,
simplemente se cerró la central y se decomisionó, es decir, se dejó de producir porque había que esperar a que bajara los escapes que se habían mantenido dentro de los edificios que estaban herméticamente sellados. Es decir, fue un accidente gordo, pero que se controló perfectamente. Estaba en pleno Pensilvania, o sea que es que... Sí. En Chernóbil, yo estaba en Moscú a la sazón y tuve que estudiarlo a fondo por la cuenta que me traía. Y aquello no fue un accidente, fue un experimento. Es decir, habían recibido órdenes los técnicos de la central de llevar hasta el límite el funcionamiento de uno de los reactores, retirar el sistema de refrigeración y a ver cuánto tiempo tardaba hasta tener que volver a poner el sistema de refrigeración en marcha. Bueno, las razones por las cuales hicieron eso, yo he oído varias, me da exactamente igual. Era un experimento. ¿Qué pasó? Pues que los técnicos que iban a hacer el experimento estuvieron esperando todo el día que le dieran la orden de empezar, pero no pudieron empezar a parar el reactor y a dejar dejar de refrigerarlo porque había demanda de energía por parte de las autoridades de Kiev, que está a 40 kilómetros de distancia, y dicen, no la apagues ahora que lo necesito. Llega la noche, baja la demanda, por tanto pueden parar, pero llega el equipo nuevo, que no tenía ni idea del experimento. Y entonces leen las instrucciones y dicen, pues lo hacemos, porque las órdenes venían de Moscú y allí las órdenes se cumplían. ¿Qué pasa? Que no estaban entrenados para hacerlo, con lo cual se les fue de las manos y saltó. Es el equipo que sustituyó al equipo que estaba haciendo las pruebas. Que iba a hacer las pruebas y que estaba perfectamente informado. Es decir, eso fue una desgracia, pero porque, chico, los experimentos con gaseosa, como se dice normalmente, bueno, fue un exceso, no fue un accidente, fue una provocación. Claro, allí hubo, a ver, ¿cuántos muertos inmediatos? Los 64 muertos de los bomberos que sabían que iban a la muerte porque iban a apagar algo que no se apagaba, pero en cualquier caso entraron. Y luego la afectación, sobre todo por yodo 131, a las enfermedades tiroideas derivadas de los cánceres por la nube que llegaba llena de elementos radiactivos. Eso fue terrible. Y la gente tiene la idea de que ha sido un accidente nuclear. ¿Qué va a ser un accidente nuclear? Aparte, si hubieran construido bien el edificio dentro del cual estaba el reactor, no hubiera saltado la tapa por los aires. El problema fue que la tapa saltó con la explosión del hidrógeno, que no explotó una bomba atómica, sino el hidrógeno que generaba las barras de material fisible, que no sé cuál es ahora mismo, supongo que uranio 235, pero en fin, no lo sé. Y claro, saltó por los aires y contaminó. Bueno, y se supo que era así. Estaba ya en el poder el máximo propagandista de la apertura y de la perestroika, etcétera, que era Mikhail Gorbachev, que se supone que es el que iba a incrementar el conocimiento de la información, la transparencia. Glasnost, se llama la transparencia en ruso. Bueno, no dijo nada. Y nos enteramos, y yo estaba en Moscú, y nos enteramos porque más tarde en el laboratorio, en el centro de medición de Uppsala, en Suecia, dijeron, ¡hala! Aquí ha habido una subida terrible, vamos a ver dónde vienen los vientos y sabremos de dónde ha salido. Ha sido de Chernóbil. No habían dicho nada, lo tuvieron que decir los suecos. Oiga, bueno, era la Unión Soviética, ¿qué quieres? ¿No? ¿Tú estabas Estaba en Moscú. ¿Y cuál era el ambiente en las calles cuando se supo esto? Pues había cambiado, había un recogimiento de la población, porque claro, cuando la gente se comunica. Entonces, una cosa es Ucrania, donde está Kiev, donde está la central de Chernóbil, y otra Rusia, pero todo era la Unión Soviética, con lo cual la información fluía, porque además son fronterizas Ucrania y Rusia. Hay unas relaciones interpersonales desde el siglo IX, para ser exactos. Quiero decir que esta guerra es una cosa tremenda, ¿no? Pero muchas veces pasa. Y la información llegaba. Entonces, bueno, pues la gente estaba un poco encogida, porque no sabían exactamente. Pero en la embajada mandaron unas personas para que analizaran los alimentos que comíamos, con unos contadores Geiger. Y entonces tuvimos que tirar un montón de patatas, de leche y tal, porque en cuanto ponías el alimento delante del contador, aquello pitaba. Y lo tenías que tirar, porque eran patatas que venían de la zona de Chernóbil y que se habían contaminado porque habían caído los residuos nucleares. Bueno, pues eso duró un tiempo, ¿no? Y la gente, bueno, pues se adaptó, no tenían contadores Geiger. Afortunadamente el organismo, por lo visto, acepta dosis más altas de las recomendadas de seguridad y no hay cánceres como consecuencia de... ¿Cuánto? Bueno, ahí no se ponen de acuerdo, pero que sí hubo muertos. Segundo accidente. Primero, Three Mile Island. Segundo, Fukushima. Perdón, segundo, Chernobyl. Estaba ya en el tercero, que es Fukushima. Fukushima fue un maremoto.
Un maremoto derivado de un terremoto nivel 9 en la escala, es decir, en la escala logarítmica 9 es una bestialidad, es decir, se multiplica, cada vez que asciendes un punto, más o menos has duplicado el anterior, una bestialidad. Y claro, unas olas tremendas, y entonces como Fukushima se refrigeraba con agua de mar, pues estaba cerca del mar. Y entonces las olas inundaron los motores diésel que refrigeraban los reactores. Al pararse los motores, los reactores 3 de los 4 se fundieron. Fue un verdadero accidente nuclear. Pero lo que la gente no sabe es el número de muertos de Fukushima. ¿Cuántos hubo? 0. Claro, cualquier accidente de una plataforma Piper Alpha, una plataforma del Mar del Norte, estalló con 68 personas dentro, todas muertas, por supuesto, que fue el mismo número de Chernóbil. Pero eso no lo dice nadie. ¿Por qué? Pues porque y la extracción de carbón, la cantidad de muertos que ha habido en las minas de carbón a lo largo de la historia, son miles o decenas de miles. ¿Por qué? Porque es una actividad peligrosa, sobre todo con el grisú, que sí, claro, ahora se controla. Mira, en Asturias hemos tenido un accidente por grisú que no debería haber tenido lugar nunca, pero que probablemente se incumplieron las medidas de seguridad. Sí. Pero dicho esto, la energía nuclear no es peligrosa. Si pones, he publicado en mi blog el orden de prelación de más a menos peligrosa. La menos peligrosa creo que es la solar. Ni tiene movimiento, ni está en altura, ni quema. Puedes tener un accidente, pero tampoco es verde del todo. No, porque hay que construirlo. Es acero, es las placas de silicio, los cristales, las conexiones eléctricas, todo esto cuesta energía que hay que hacer. Pero bueno, igual que el coche eléctrico. La propia Volvo ha demostrado que un vehículo diésel suyo contamina menos a lo largo de toda la vida de un vehículo que el equivalente que también fabrican ellos de vehículo eléctrico. Por la batería, ¿no? Por la batería, por la extracción de los minerales, que necesitas extraer minerales con unos costes enormes, una utilización de grandes máquinas que funcionan con gasoil, etc. Si contabilizas todo, la emisión de CO2 a la atmósfera es mayor con un vehículo eléctrico. Y lo mismo pasa, no lo mismo, pero mutatis mutandis, también tienes que tener en cuenta que por una parte la fabricación de los paneles solares, de los álabes, de los motores, exige mucho coste en términos de metales raros y de materiales, y luego tienes que disponer, no es acero que tú puedas volver a meter en los altos hornos y convertir de nuevo en materia prima, no. A ver qué vas a hacer con la fibra de vidrio de los álabes, Es que no es reciclable. No. Y se va a quedar aquí para siempre. Sí. Y los costes humanos que conlleva extraer todas estas tierras raras. Por supuesto, pero como resulta que es en países donde no se aplica la legislación de la OIT de mantenimiento de la seguridad de los obreros, sino que anchas Castilla, pues nada, la hipocresía es una cosa muy extendida. Sí. Conclusión, la gente piensa que la energía atómica es peligrosa y llega Angela Merkel y dice, no, nosotros vamos a importar solamente gas natural, no tan barato, pero gas natural de Rusia, que está deseosísima de venderlo, como es lógico, y nosotros de utilizarlo. Y de repente se acaba, por una parte sube el precio un poco antes de la guerra y luego ya con la guerra ya se corta todo, en fin. Y entonces la situación de Alemania es desesperada. Resulta que tiene que cerrar todas sus nucleares, le faltan 3, pero los verdes han enloquecido y dicen, ya ahora las cerramos también. Apenas tenemos gas, tenemos que traer gas licuado, lo tenemos que regasificar, no tenemos centrales para transformarlo, bueno, tenemos un problema gordísimo. Solución, el carbón, que es el hidrocarburo que más CO2 emite en la atmósfera por unidad de energía producida. Mire usted. Y ahí están los alemanes tan contentos quemando carbón diciendo que somos los más verdes. Oiga, qué poca vergüenza. Bueno, y luego están los chinos y los indios, que por supuesto les da lo mismo. Vamos, los chinos, como son chinos, dicen, no, estamos haciendo lo posible, no sé cuántos, tal. Pero los indios no. Los indios dicen, mire usted, déjeme usted en paz. Yo quiero ser rico, porque no son ricos. India tiene muchos habitantes y su Producto Interior Bruto está creciendo bastante, pero la renta per cápita está por los suelos. Dicen, no, nosotros tenemos que crecer y vamos a quemar carbón, usted déjeme en paz. O sea que el CO2 se mantiene dentro de las fronteras de China y de la India. No, claro que no. Por supuesto que no se mantiene. Se incorpora a la atmósfera y hace la misma función, pero el CO2 no es responsable de calentamiento alguno, como he demostrado, bueno, lo hablamos y lo tengo claramente demostrado en mi libro. O sea, que es que todo esto es una farsa importante, que está generando beneficios para mucha gente. Sí. Y volviendo un poco al tema del gran apagón y las declaraciones de Beatriz Corredor, presidenta de Redella, cuando dice que esto no va a volver a pasar, ¿está de alguna forma
esquivando responsabilidades. No, está intentando transmitir seguridad a la población. Ella sabe perfectamente que claro que se va a producir. ¿Por qué? Porque las circunstancias se mantienen. Es decir, si se ha producido a pesar de los avisos, porque en un momento dado ha pasado algo que tampoco sabemos lo que es, si mantienes, digamos, la situación general, es decir, las condiciones objetivas son las que son, pues puede volver a ocurrir. Y lo más grave es que espero que no alteren los patrones de seguridad. Es decir, que salten los plomos, por decir así, como decíamos antiguamente, sí. Es decir, que se paralice la producción de energía cuando los hercios se alteren, porque si por razones X intentaran decir, nada, tampoco va a pasar nada, si en vez de 50 hercios es 49,3, queman los equipos y entonces tienes que sustituirlos. Hay una pesadilla generalizada en todo el mundo, no ya occidental, sino en general, de que se reproduzca el evento Carrington. Perdón por la digresión. El evento Carrington es en 1857 se produjo una llamarada solar brutal que afectó la Tierra. Por aquel entonces no había gran cosa eléctrica, simplemente la transmisión telegráfica, se quemó todo. ¿Por qué? Porque había habido como una subida de tensión brutal procedente del Sol. Como tarda 17 horas en llegar desde que sale la llamarada hasta que llegue a la Tierra, todo el mundo lo sabe. Simplemente cortas la energía, avisas y dices esto se tiene que parar porque si no se va a quemar todo. Bien, pues ese evento Carrington podría ser parecido a un intento de decir, bueno, si tampoco pasa nada, si los márgenes de seguridad los ampliamos, porque entonces se te queman los equipos. Y no los recuperas en 12 horas o en 24, los recuperas en varios meses. Ahora ponte sin energía eléctrica a un país moderno durante varios meses y verás qué divertido. Entonces la gente no va a bailar en la calle. ¿Pero eso sería causado por una llamarada solar? No, eso sería el equivalente. El equivalente. Lo de la llamarada está controlado. Es decir, vale. Si hay una eyección de masa coronal, inmediatamente se controla porque están organizados los países, todos los sistemas están previendo que puede ocurrir. Porque pasó una vez, habrá pasado más veces. De hecho, ha pasado porque a través del análisis de materiales del pasado, es decir, de fósiles y tal, pues han comprobado que efectivamente hubo grandes subidas de tensión como consecuencia de otras llamaradas. ¿Cuándo puede pasar? Puede no pasar nunca. Puede pasar 2 seguidas en un mes. Esto no se sabe. Pero es estocástico aleatorio. ¿Qué sé? Estaremos preparados. Estamos preparados. Estamos. Pero lo que no tenemos que hacer es bajar la guardia en cuanto a la seguridad de los sistemas. Es decir, hay que preservar los equipos. Y los técnicos saben muy bien lo que tienen que hacer. Que no por razones políticas se diga, no, bájame la guardia, deja que corra un poco más. No, no dejes que corra nada. ¿Y tú crees que podríamos quedarnos sin luz durante varios meses, como acabas de decir? O sea, ¿hay alguna posibilidad remota o es de verdad? Si se queman los equipos, sí. Vale, ¿y si se queman? En general. ¿Y si se queman? Hay que sustituirlos. ¿Y cuánto cuesta sustituirlos? No, hay que hacerlos. Si no es un problema de coste. Los costes que ha supuesto los parques de energía eólica y solar son tremendos. Tremendos. La gente dice, no, pero si no tiene coste, si la energía es gratis, si el viento sopla y tú simplemente mueves a la... Sí, ya, tú estás viendo el coste marginal de la producción de la energía al final del proceso. Pero lo primero que tienes que hacer es subsidiar el enorme coste de esos parques. Y eso va con cargo a los presupuestos generales del Estado. O bien la empresa, si le garantizas, eso de garantizar rendimientos, me recuerda a Rodríguez Zapatero, que garantizó rendimientos a las inversiones extranjeras, luego Rajoy dijo que no hay de la China y entonces todos ellos protestaron y han ganado todos los juicios. Eso es un tema muy interesante, que yo he oído hablar de él, pero nunca he llegado a entender el porqué, o sea, cuál es la razón de que España estuviera tantos años de juzgado en juzgado contra las... Y lo que te rondaré si seguimos. Pues porque seguimos. Nos hemos negado a ver, hubo un compromiso por escrito en los contratos de suministro, tú invierte en energías renovables que yo te doy, creo que era un 7,65% anual, como consecuencia del rendimiento que se deriva de tu inversión. Estamos hablando de los inversores. Claro, a los inversores que eran extranjeros en su inmensa mayoría. Bueno, había muchos extranjeros, los nacionales ya se buscarán la vida, porque aquí la situación es a ver quién actúa contra el gobierno cuando eres una empresa privada, por gorda que seas. Sobre todo cuando dependes de las decisiones que toma ese gobierno, por ejemplo, a través de la red eléctrica. Dice, tus centrales para las... Te has muerto. O sea, que aquí hay que andar con un cuidado enorme. Pero los extranjeros invierten y tienen un contrato. Y hay un incumplimiento del contrato cuando, de repente, bueno, la rentabilidad no es... En la realidad no es la que se dijo que iba a ser, pero tú habías firmado un contrato. Y tienes que honrarlo. Y entonces llegó un momento en que la situación financiera era terrible y en época de Rajoy dijeron, no, mira, esto no se puede honrar. Tenemos que dejar de pagar. El tío que ha firmado el contrato dice, usted diga lo que quiera, pero yo tengo aquí un contrato. Pues no le voy a pagar, no, a instancias internacionales. Entonces, claro, la gente va
normalmente van a un organismo del Banco Mundial que se llama CIADI. Es el Centro de Resolución de Controversias. Y entonces se tiran su tiempo y al final toman una decisión que ya no hay apelación posible. Es decir, es la última instancia. Y entonces se dice, paga. Y entonces dice el Estado, ¿qué he dicho que no pago? Dice, pues tus activos en el extranjero los voy a enajenar y los liquido para poder pagar al que ha ganado ese proceso de las costas judiciales. Las costas y la decisión. Es decir, a ti te deben 7.000 millones de dólares o de euros. Te los van a pagar. No los pago. A ver, el Instituto Cervantes de Londres, me lo quedo. El Juan Sebastián Elcano, que no lo han hecho, me lo quedo. Los aviones que han aterrizado en no sé qué tal, que son de una empresa del Estado, me los quedo. Activos, de cualquier índole que estén fuera. Y luego está el tema del coste reputacional, que es lo que se dice ahora. Es decir, el prestigio de España. ¿Pero esto qué es? ¿De qué periodo viene esto? Esto viene de cuando Zapatero instauró el tema y cuando Rajoy dijo que no se podía pagar porque la situación financiera española era muy mala. Recordarás que en 2012 hubo una intervención de Draghi para salvar el euro, me ha traicionado el subconsciente, para salvar las finanzas españolas e italianas, ambas funcionando en euro. ¿Qué es lo que pasaba? Que nuestra situación presupuestaria era tan mala, teníamos un déficit tan brutal, que teníamos que subir enormemente el coste, los beneficios derivados de la emisión de la deuda. Es decir, yo te pago, si tú compras bonos españoles, te pago con prima, es decir, muy por encima del Bund alemán, todos en euros, ¿eh? Pero si la emisión era alemana, te pagaban 1% y si era española, 7%. Tú tienes que pagar un 7% al inversor que te compra a ti porque tu riesgo es muy alto. Eso es el riesgo reputacional que te cuesta carísimo. Y, oye, ¿y qué medidas o qué ajustes podríamos hacer en nuestra red eléctrica para prevenir que vuelva a pasar lo del 28 de abril? Equilibrar la situación, no permitir de ninguna manera y no endiosarte diciendo soy el primero que ha conseguido que el 100% de la generación de energía se haga con eólico solar o solamente con solar o tal. Esto no tiene ningún sentido. Tú lo que tienes que hacer es equilibrar. Es decir, esas turbinas que con esa rotación están generando energía cuando cae el sistema temporalmente que te permite levantarlo después, las tienes que tener. Y solar y eólico no tienen. Los británicos han montado una especie de sucedáneo. Tú sabes que los motores de explosión tienen una cosa que se llama volante de inercia. Es un cacharro que gira y que constantemente está tirando del sistema. Bueno, pues lo mismo para las eólicas y las solares. Es decir, generas una especie de remedo sustitutivo de la turbina, es un cacharro pesadísimo, con las masas en el borde, porque la energía es mayor, la energía rotacional, se ponen las masas en el borde, que se las pones en el centro, cosas de ingenieros. Sí. Pero cuesta un huevo. Y es exclusivamente para mimetizar el efecto turbina que no tienen las eólicas y las solares. Pues chico, utiliza las otras, que sí que tienen turbinas. Sí. Lo ideal es la hidroeléctrica. Y en España tiene un fundamento tremendo. Es decir, si tienes centrales a las que puedes colocar una central de energía abajo y dos embalses, uno arriba y otro abajo. Entonces, el de arriba deja caer el agua, turbinas y generas. Pero cuando llega abajo, en vez de dejar que se vaya por el río, la almacenas y cuando no hay demanda, pero sí estás teniendo producción, entonces utilizas con bajísimo precio esa energía que estás produciendo para la cual no hay demanda y vuelves a subir. Se llaman centrales de bombeo. ¿Por qué? Porque estás bombeando el agua. Y eso funciona infinitamente, la misma agua, lo que he dicho al principio. Sí. En España funcionaría. ¿Por qué? Porque ya tenemos los embalses hechos. Hay un montón de embalses que están con diferenciales de altura. Es decir, hay una energía potencial tremenda. Sí. Y que luego conviertes en energía cinética a través de la caída del agua. Y lo turbinas y ¡pum! Es como gratis, que no es gratis, pero es muy barato. Y no depende más que de que haya agua. A ver, si es un año terriblemente seco o dos, y entonces hay menos agua, pues tendrás menos parte de la energía total generada con hidroeléctrica. Pero para eso tendrás las nucleares, las de gas natural y, chicos, las de carbón, de verdad. Sí. ¿Por qué los alemanes sí, los españoles no? ¿Qué pasa? Sí, claro, sí, es totalmente. Que es una cosa absurda. Y al final pagamos nosotros la factura de Supuesto, todo el mundo. Entonces nos convertimos en ineficientes. Es decir, si a ti te cuesta 100 cualquier producto competitivo en el exterior y de repente por razones ideológicas haces que como consecuencia de los costes mayores de energía te cueste 200,
No vendes nada fuera, porque los de fuera lo tienen igualito pero a 100, con lo cual has perdido los mercados exteriores. Y lo siguiente que te va a pasar, a menos que pongas aranceles, y ese es otro tema del que podemos hablar el día que tú quieras, Sí. te conviertes en campo abonado para que te exporten los demás porque son mucho más competitivos que tú, por idiota. Sí. Para cerrar un poco este tema, sería... El otro día había Yolanda Díaz diciendo que había que incluso nacionalizar Redella, que incluso poner más capital público y más control, y claro, yo digo, más control que poner al órgano que toma las decisiones, no creo que haya. ¿Cómo valoras estas declaraciones? Pues son grotescas, son ridículas, son irrisorias, propias de una persona que desconoce absolutamente el funcionamiento del sistema. ¿Qué es lo que ella quiere? Controlar al máximo la economía, sin saber cómo funciona. Es decir, si es público, mando yo. Si es privado, manda el propietario de la empresa privada. ¿Quién posee los medios de producción? Yo, todo mío. Y tomo las decisiones que me parece que son de orden político, no técnico. El desastre está garantizado. Oye, ¿y estas pérdidas que ha llevado, que se llevó el país el otro día, que algunos calculan que son entre 800 millones y 1.000 millones, y claro, ahora todas las investigaciones que se están llevando a cabo para un poco dirimir cuál es la causa principal del problema, ¿esto quién lo paga? Los presupuestos generales del Estado, ¿qué cosas tienes? Ya te acuerdas de Carmen Calvo, a la sazón vicepresidenta. El dinero público no es de nadie. No es de nadie, es mío, que lo he pagado a través de los impuestos, es de las empresas que han pagado también los impuestos, las tasas, las gabelas, todo. Está constantemente volcando recursos al Estado, y el Estado se supone que los utiliza para nuestro bienestar. No, los utiliza para el suyo propio. Y ahora que ha salido hace poco, vamos, creo que hoy es miércoles, el lunes, pasó algo con los trenes. Y esto me lleva un poco a plantearme la cuestión de infraestructura y desarrollo. Cuando estamos invirtiendo menos dinero que otros presupuestos y otros años y otros países en la eurozona, ¿cómo se traduce esta falta de inversión en infraestructura en cuanto a nuestro desarrollo económico? Es muy sencillo. Hay una razón, iba a decir una ratio, pero es una razón que es la traducción lógica entre coste de la inversión y coste de mantenimiento subsiguiente. Esto los soviéticos no lo tenían en cuenta, no lo habían metido en los planes quinquenales, lo del mantenimiento. No es que no existiera el concepto, es que no estaba financiado, con lo cual se caían las cosas de viejas porque no habían pensado en mantenerlas. Bien, pues volvamos aquí. Tú haces un metro o una línea de AVE y durante mucho tiempo la estás manteniendo perfectamente, con los gastos consiguientes. De repente, por razones X, decides que el mantenimiento total no va a pasar nada si el mantenimiento es un poco inferior. Pero los técnicos te han dicho que tiene que haber un porcentaje de gasto para el mantenimiento, porque los cables duran lo que duran, porque los generadores tienen que tal, porque tienes que aislar del entorno. Luego llegan los chorizos y cortan la valla metálica, pero en todo caso tienes que supervisar el funcionamiento. Estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, 4 de 5. Es decir, deberíamos estar tomando medidas de control, pero no parece, porque la gente corta el cable, se lo lleva y lo vende en el mercado negro. Es decir, ¿cuál es el control? ¿Cuál es el gasto de mantenimiento? No solo es de cambiar los generadores y los transformadores cada X tiempo porque se estropean, pero como todo en esta vida, tú tienes que hacer revisiones en tu coche, porque si no haces revisiones el coche hará catapum. ¿Qué pasa? ¿Quieres ahorrar a corto plazo? Ahorra. Perderás el vehículo a medio y largo y tendrás que volver a invertir otra vez todo lo que no cuidaste. Pero eso lo saben nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Si tú construyes una vivienda y no la mantienes, se te caerá el tejadillo encima. Tendrás que verificar que las vigas se mantienen, que las tejas no están rotas, que no entra humedad. Bueno, pues eso pasa exactamente igual con el AVE. El AVE es un invento maravilloso. Te permite, por supuesto, con unos costes tremendos. O sea, los costes de las infraestructuras no los hemos recuperado nunca. Pero bueno, oye, queríamos tener, como los franceses, el tren de alta velocidad, pues nosotros también. Y tenemos cubiertas no todas las capitales de provincia, porque por ejemplo Teruel no tiene ningún tren con Madrid, cosa sobrecogedora, pero bueno, tenemos una red muy buena, las cosas como son, con apeaderos en medio de ninguna parte, pero bueno, esos son problemas menores que luego se puede mirar por qué están ahí y por qué no están en otro sitio, da igual. Pero si tú no haces el mantenimiento que los técnicos te han dicho que tienes que hacer, se te hunde. Y no tiene nada que ver con te roben, eso es un incidente social que podías haber cubierto si tuvieras protección, por ejemplo con drones. No son caros, de coger los drones, están recorriendo la vía y cuando ves que hay un tío cortando, rápidamente envías a la Guardia Civil, los coges
Y por favor, señor juez, no lo saque. ¿Qué pasa? ¿Que la normativa dice que si es menos de 400 euros es un hurto menor y no pueden ir a la cárcel? Bueno, pues cambiamos la normativa. Estamos cambiando la normativa. El derecho positivo cambia todos los días. Entonces, pues cámbialo también. No les dejes que estén constantemente burlándose del ciudadano de a pie, que es el que paga los impuestos y al que le toman el pelo. Y si haces el mantenimiento y la vigilancia, hombre, puedes tener una desgracia, como por ejemplo que se salga el tren porque lo que sea, yo que sé, que ha habido, pues se ha roto una rueda. No se rompen las ruedas de los trenes, las revisan constantemente, las ponen bajo rayos X, ven si hay fisuras, las cambian. Parece que todo esto está inventado, pero hay que gastarse el dinero. ¿Y por qué no nos lo gastamos? ¿Dónde nos lo gastamos en vez de en infraestructura? ¿Y por qué siempre tenemos a gente diciéndote, no, pero es que si quieres que haya carretera, si quieres que haya infraestructura, claro, tienes que pagar esto, pagar lo otro, cuando en realidad estamos invirtiendo menos en infraestructura que lo que nos dice la Unión Europea que tenemos que invertir? ¿Es eso cierto? Seguro. Porque creo que estaba, no sé si era un 3% y ahora están en un 1 con algo por ciento. Seguro, es algo que está documentado. Es decir, eso es así. A las pruebas me remito, es decir, los desastres constantes, que se te cae el techo de la M40, que no funcionan, que se están parando constantemente los trenes de cercanías, que hubo un tiempo que funcionaban como relojes, que eran maravillosos y todo el mundo venía a verlos. ¿Por qué? Porque hemos bajado la presión sobre la financiación del mantenimiento. Pero no la presión fiscal. Así es que si cada vez hay más dinero y cada vez gastas menos en mantenimiento, cualquiera puede decir que el dinero se va por otro lado. ¿Tengo yo pruebas de dónde se va el dinero? Me lo imagino, pero no las tengo. Sí, sí. Claro. Tenemos una hipertrofia de instituciones políticas que es absolutamente innecesaria. La gente dirá, ¿cómo dice usted que no son necesarias las autonomías? Por supuesto que no lo son. Son necesarias para colocar a todos los miembros de los partidos que funcionan extraordinariamente bien con las estructuras políticas y las instituciones asociadas. Porque ahí colocan a su gente. Pues es que si quieres hacer carrera de la política y tienes los recursos, hazla. El problema es que no es necesario, no es en absoluto necesario. Esto viene de la transición fallida, por supuesto. Y cuando has mencionado antes Francia, ¿qué papel tuvo? ¿Tuvo algún papel Francia en lo que pasó el 28 de abril? Sí, Francia desconectó por razones de seguridad. Y luego reconectó cuando solicitamos energía. A ver, para volver a relanzar un sistema que ha caído, necesitas energía de fuera. Y esa energía de fuera del sistema. Y esa energía nos la proporcionó Francia a través de sus centrales nucleares. Tengo entendido que también Marruecos a través de sus centrales de ciclo combinado y de derivados de petróleo. Porque se les pidió ayuda, que todos los técnicos se conocen perfectamente, están relacionadísimos y dicen, necesitamos tantos gigavatios. Venga, ¡boom! Y se puso en marcha. Y entonces empezamos a recuperar. De hecho, fue muy curioso porque yo tengo una ventana que da a la calle y estábamos ahí esperando, no se podía leer porque ya estaba oscureciendo y tal, y de repente veo cómo se encienden todas las luces. ¡Fuas! Digo, ¿ya ha venido la luz? La fase nuestra no. Claro. Y eso es lo que pasó en toda España. Luego vino. Pero en toda España ha pasado eso, se iban cumpliendo con determinadas áreas por razones que desconozco porque no sé cómo está rediseñada. Pero no fue todo de golpe. Se cayó de golpe, pero se recuperó por fases. Y ha habido lugares en los que ha tardado más de 24 horas. Sí. Pequeños lugares, o sea, poblaciones enteras, pequeños pueblos, etc. Y ha sido un drama. Y la comparativa un poco a nivel de la red eléctrica que existe en la Unión Europea, si comparamos España con... Vamos a quitar Francia, que hemos hablado mucho de ellos. Vamos a poner... un país que sea más o menos parecido a España, como puede ser Portugal, como puede ser Italia, como puede ser Grecia. Pongamos Italia. Italia, sí. La distribución esta que hemos hablado antes de los porcentajes, de cuánto, cuando se genera la red, la energía, ¿qué energías satisfacen? Desconozco el caso de Italia, el caso concreto, pero estoy seguro de que las directivas de la Unión Europea se aplican en su totalidad porque técnicamente son irreprochables. El problema es político, la imposición permanente. Y además los técnicos italianos tienen un gobierno, ahora mismo la señora Meloni y antes, hace 2 años que está la señora Meloni, pero no tenían ese empeño grotesco de ser los primeros en demostrar al mundo que nosotros podíamos funcionar con el 100%. Eso no va a ningún lado. Es como ponerte medallas que, pues, chicos, ¿qué más da? Lo importante es que garantices el suministro. Y hace poco se ha hablado, esta semana se ha hablado de algo así como implementar sistemas de almacenamiento de energía.
Creo que el gobierno habló algo de esto. Eso es, vamos a ver, la energía, la oferta tiene que ser igual que la demanda, y si resulta que la oferta es superior a la demanda, almacenas. A ver, lo del almacenamiento, el único que conozco realmente operativo es el de las centrales de bombeo. Con esa producción excedentaria subes el agua al embalse superior, almacenas, es como una pila. Estoy almacenando energía, energía que se manifestará cuando deje caer el agua. O sea, la tengo ahí, es una energía embalsada, literal. Sí. La otra cuestión sería enormes baterías, por decirlo así. Ese es donde quería yo llegar. Eso es una salvajada. Es lo que se estaba planteando. El coste es absolutamente brutal. Bueno, y el envenenamiento de los acuíferos, los recursos, terrible. Luego tendrías que disponer de ellas y se supone que son materiales muy difíciles de tratar. ¿Cuánto espacio ocuparían y cuánto coste? No es tanto eso, el coste. El coste es brutal y además no hace falta, hombre. Ya. Basta con que equilibres la red. Pero son los prejuicios de los progres los que nos están llevando a una situación desesperada. Nosotros no necesitamos baterías. No necesitamos nada de eso. Es más, como estamos interconectados, bueno, lo de los portugueses es un poco terrible porque están interconectados solo con España, con lo cual si hay una cosa gorda, pues el fastidio se lo han llevado ellos. Y por supuesto van a hacer una reclamación que nos vamos a enterar. ¿Y cuando llegue eso? Claro, bueno, habrá que pagar o tendremos un problema enorme. Podemos negociar, pero bueno, les hemos creado un problema. ¿Voluntariamente? No, pero son las consecuencias de gestionar mal una red. Y oye, un concepto antes que se me quedó un poco en el tintero, que era hablar del tema de la inercia. Sí. Porque ahora he visto un montonazo de gente hablando de la inercia, explicándolo con el típico vaso de agua y demás, pero quiero que me lo expliques de una forma sencilla para que la gente en casa lo pueda entender. Claro, es lo de la turbina que estaba diciendo anteriormente. Tú desconectas la energía eléctrica que está haciendo girar la turbina y la turbina gira loca. ¿Qué significa girar loca? Que como no tiene apenas rozamiento y está diseñada para eso, sigue girando y generando por inercia la energía eléctrica que ya no le suministra a la planta que se ha detenido. Cuanto más grande y más pesada sea la turbina, más energía rotacional tendrá y más energía eléctrica podrá generar. Pero puede funcionar al revés también. Es decir, si te has quedado sin energía, te lo da ella. Y si te sobra energía, la absorbe y la convierte en energía rotacional. Es decir, es un sistema como automático. Pero ya lo inventó James Watts. Estamos hablando del siglo XVIII. Es decir, esto es conocido, ¿eh? Entonces, si podemos un poco apartar la teoría del ataque cibernético. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, no hay ningún... Primero, ¿quién y por qué? Es decir... No, Putin, deja Putin, que tiene muchos defectos y se comporta de una manera criminal, pero no es Putin. Putin en principio quiere defender sus intereses personales porque quiere pasar a la historia y después los de Rusia. Pero nosotros no pintamos nada. Hombre, es que intervinieron en las elecciones catalanas. Bueno, una cosa es intervenir, otra es financiar determinadas actividades y otra cargarse la red. ¿Dónde están mínimas pruebas de que haya intervenido? ¿Y cómo? ¿Cómo lo ha hecho? Porque si lo hubiera podido hacer, hubiera hecho eso mismo en Ucrania. Claro. Para paralizar la producción completamente. Y no lo ha hecho porque no puede. Ergo eso, Marruecos está sacando tajada de tal manera que lo último que le interesa es crear un problema al gobierno de Sánchez. Con lo cual no tiene ningún sentido. ¿Y cómo lo ha hecho? De alguna manera. Oye, no. La ciencia es la ciencia. Y la investigación asociada tiene que ver a ver cómo lo ha hecho. Evidentemente no. No ha habido una intervención exterior que haya desencadenado este problema. Si este problema estamos avisados, pero si es que se decía en los informes. Y ahora que viene el calor, y supuestamente, bueno, habrá olas de calor y demás, ¿qué garantías reales tenemos de que esto no vuelva a pasar en verano? Ninguna. ¿Garantías? Ninguna. Una garantía es que yo te garantizo, no. ¿Qué ha dicho la ministra? Entre otras cosas, que el riesgo cero no existe. Mira, ahí sí. No, la ministra no, la presidenta de Red Eléctrica. Una de las frases que ha dicho, el riesgo cero no existe. Es verdad. El riesgo cero en la vida de los humanos no existe. Siempre hay algo. No, eso es coherente. Por un lado. Pero por otra parte, no puedes decir que esto no va a ocurrir. No puedes. ¿Lo dices? Sí, pero porque te da por ahí. Y después de 750 millones de datos siendo analizados... No son datos, son metadatos. Metadatos. Decir, claro. Siendo analizados, ¿cuándo vamos a saber qué pasó? Pues cuando haya transcurrido tiempo suficiente como para que la gente se haya olvidado. Momento en el cual tampoco lo sabremos.
Pero si esto es así, si cada día hay una nueva, pero si es que el mecanismo de este gobierno es impresionante, cada día tienen una noticia salvaje que oculta la anterior y que los medios asumen, claro, los medios viven de la inmediatez, pero esto dentro de 6 meses no se acuerda ni el tato, bueno, ahora se dice ni Peter, pero vamos, da igual. Oye, y mirando un poco hacia el futuro y considerando la creciente digitalización de la sociedad, antes has hablado de inteligencia artificial, que necesitan grandes generadores de energía para el mantenimiento. ¿Es para el mantenimiento o es para el enfriamiento de...? Es para hacer funcionar el sistema. Es decir, tiene tal coste de computación, eso hay que pagarlo en forma de energía eléctrica. Para que te hagas la idea, he dado 3 ejemplos de accidentes, bueno, 2 accidentes y una provocación. El primero fue 3 Miles Island. Una de las empresas importantes norteamericanas, de las multinacionales, no sé si era Amazon o era alguna otra, ha decidido reabrir 3 Miles Island y hacerla suya. Es decir, que produzca energía para ella. Una central nuclear exclusivamente para los centros de computación de inteligencia artificial. Va a haber que montar, bueno, si en Europa, uno de los artículos que he subido a mi blog, no hago más que hablar de él, pero es que como estoy trabajando constantemente, es qué países europeos están contemplando la posibilidad de crear nuevos reactores, es decir, de apostarlo todo en la energía nuclear. Son prácticamente todos menos España y ya me gustaría acordarme del otro, creo que es Irlanda, pero no estoy seguro, porque lo publiqué, pero lo publiqué hace 2 meses y no me acuerdo del detalle. Pero aparece el mapa y todos los países están invirtiendo en energía nuclear. Que nosotros somos más listos que los demás. Vale, toda la vida, hombre, siempre se ha sabido que el español es más listo. Y si estamos hablando de la digitalización, y se habla también de inteligencia artificial, coches eléctricos, se habla también, bueno, otro melón, se habla un poco del euro digital. ¿Cómo podemos hablar de todo esto si ni siquiera podemos mantener los 50 hercios en nuestra red? O sea, no ¿cómo podemos. Los ingleses le llaman wishful thinking. Yo eso no lo he podido traducir al español bien, nunca. Es decir, deseos por encima de la realidad, llámalo así. Es decir, pues una carta a los Reyes Magos. ¡Quiero! Vale, hijo, pide. Y ya veremos los Reyes Magos lo que te traen. En este caso es un poco absurdo. A ver, tú quieres desarrollar tecnologías que son exigentísimas en términos de suministro de energía eléctrica, pero al mismo tiempo no estás produciendo las inversiones necesarias para generar la energía eléctrica que necesitan esas áreas que tú quieres desarrollar. Pues no las vas a desarrollar. Va a ser que no, como dicen los modernos. Va a ser que no. Pues mira, ya estamos acabando ya con la charla. Ya te digo, por aclamación popular tenía que volver a reunirme contigo. Pues encantado. La verdad es que ha sido una pasada como siempre. Muchas gracias. Nada, te doy las gracias por tu tiempo y por tu presencia, por estar aquí con nosotros. Te voy a decir que quería hablar de algo, pero creo que se nos acaba un poco el tiempo y lo vamos a tener que dejar para la tercera parte, que es sorpresa. A tu elección, venga, es sorpresa. Pues, encantado. Vamos a dejarlo por sorpresa. Oye, que hay temas de los que no puedo hablar. Es decir, que hoy me lo han comentado, dicen, oye, tú podrías venir a hablar de estos temas tal, porque hemos estado hablando del apagón, de no sé qué, del atentado, en fin. De eso podemos hablar. Yo y muchos otros. ¿Qué me puedes decir de los trasplantes de médula? Pues mira, nada, no me... Sí. O sea que no me vayas a decir. No. ¿Quieres que Te prometo que no serán trasplantes de médula. Vale. Serán otros temas. Vamos a dejarlo un poco en el aire para que la gente también en sus casas... Entre técnicos, políticos, geoestratégicos, pues es mi formación y mi trabajo a lo largo de muchos años. Entonces yo creo que puedo aportar algo. Y si veo que no puedo aportar, te lo diré francamente. Vale. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, Daniel. Por estar aquí. Gracias y hasta la próxima. Vale. Muchísimas gracias y nada, que vaya todo bien. Venga, igualmente te deseo. Si te ha gustado la entrevista, dale al like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.